Hola, hola, ¿qué tal, chavos? Pues ya estamos aquí en este canal de Lo Hecho en México Está Bien Hecho. Y el día de hoy tengo algo especial para ustedes. Vamos a ver el tema. Bueno, después nos hacían la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántas variables aparecen en el problema? Y yo puse el volumen y el corte, que es la V y la X. Tal vez aparecen más variables como el largo, el ancho, pero las dos importantes es el volumen y el corte, ¿no? Que están representadas por la V de volumen y la X, que es el corte. Indica cuál de ellas depende de la otra. Bueno, el volumen depende del corte. Si yo hago un corte de cierto valor, pues iba a estar cambiando mi volumen, ¿no? De mi caja. Considerando lo anterior, la variable independiente es X. Yo le puedo dar a X cualquier valor, claro, entre el 0 y el 10, claro, en el intervalo del 0 al 10, le puedo dar cualquier valor en esa parte, ¿no? Del dominio y listo. Muy bien, estamos felices y contentos. Y la variable dependiente es V del volumen, ¿no? Y la expresión que las relaciona es la V que depende de la X. Recuerden que esta es la notación funcional. V que depende de la X es igual a 4x cúbica menos 90x cuadrada más 500x. Y a esto le llamamos la regla de correspondencia, ¿no? De la función. ¡Ja! Excelente. Ahora vamos con la tabla. Dice, encuentra valores de X tales que el volumen pues, sea mayor a 0 y haga un bosquejo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí puse X igual a 0, que ya vimos que no es parte del dominio el 0, porque pues qué sentido tendría, pero lo puse justo para eso. Con un corte X igual a 0, no tendría altura. El ancho, pues la hoja se queda sin recortar. El largo sería 25 y no tendría yo volumen. Volumen 0. ¿Qué pasa cuando ya empiezo con un corte igual de X1? Ah, pues ahí ya tengo ahora sí altura y el ancho que se calcula 20 menos 2X. Ya vimos la vez pasada que era menos 2 veces el corte de la X porque hay cuadradito del lado izquierdo y del lado derecho. Me da 18, de largo me da 23 y como yo sé que para calcular el volumen es altura por ancho por largo, pues listo. Y así voy rellenando mi tabla, ¿no? Voy rellenando mi tabla. En esta tabla yo puse del 0 al 10. Ojo, recuerden que habíamos dicho que el 10 tampoco estaba incluido en el dominio, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, porque ya cuando llego al 10 y hago ese corte, simplemente ya no me quedaría nada de ancho, me quedaría 0, ya no habría construcción de caja, no habría volumen prácticamente. Ahí está. Muy bien, esa es una tabla. Ahora, haciendo multiplicaciones con la calculadora, se obtiene súper rápido esto. Muy bien. Luego dice, en el siguiente sistema de coordenadas, localiza los puntos obtenidos. ¿Qué puntos, profe? Bueno, voy a colocar los puntos que tienen que ver con lo que marqué aquí arribita. ¿De quién era la variable independiente, que es la X, y la variable dependiente, que es la V? Entonces, aquí los puntos que voy a considerar es el 0,
0. ¿Sale? El corte va a representar la coordenada en X y el volumen la coordenada en Y. El 1,414. El 2,672. El 3,798. Y así me voy, ¿no? Los coloco, ahí ustedes pueden ver que fui colocando los puntos como la tabla me indicó, ¿no? Claro que aquí consideré del lado izquierdo, le voy a dar un zoom, pero creo que no se va a notar mucho. Pues observen, para que pudiera yo visualizar esta gráfica, consideré que en el eje de las Y's, pues hubiera una escala como, que en poquito avance ya tuviera un avance de 100, ¿no? Mientras que en el eje de las X, pues sí voy avanzando de uno en uno para que yo la pudiera visualizar. Y ahí está. Luego dice, ya que coloqué los puntos, dice uno los puntos con una curva suave. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la idea es que los vaya uniendo, pero no como unes luego las figuritas de las revistitas, ¿no? Que te dice une los puntos y uno las une con regla. Esa es lo que quiero evitar. Cuando digo suave, quiere decir a mano, ¿no? Hacia un pulso, dando como un ligero efecto de curveadito cuando tengo que curvear para poder continuar uniendo el siguiente punto. A eso se refiere con suave. No a unirlos con una regla y que me quede como que todo bien tipo cuadrado o poligonal. Muy bien. Bueno, pues aquí ya con esta gráfica represento como que desde donde empieza a subir el volumen. Recuerden que el eje X me representa el corte y el eje Y el volumen. Y entonces aquí veo que crece el volumen y después empieza a disminuir el volumen. Entonces como que hay un momento en que entre más corto, mayor volumen tengo, pero una vez que alcance un valor muy alto, después de eso ya sigo cortando y entre más corte, pues menos volumen tengo. Va a empezar a caer, a disminuir el volumen. Eso es lo que uno observa en un modelo como estos, ¿no? Y para eso sirven, para poder valorar cosas. Recuerden, la pregunta que desató todo este problema, ¿cuál fue la pregunta que desató todo este problema y que hemos estado analizando? La pregunta fue, ¿cuáles son las dimensiones de la caja de mayor volumen que se puede fabricar? Entonces yo tengo que encontrar una X que haga que la caja le quepa lo más grande. ¿Con qué X? Aquí ya en la gráfica que hice y con la tabla ya puedo empezar a valorar eso, ¿no? Bueno, yo no voy a escoger una X igual a 7 porque está con un volumen muy abajo. Yo debo de escoger algo que esté por acá, ¿no? Entre lo más alto. Fantástico. Dice ahora una pregunta interesante. ¿Cuántas cajas tienen un volumen de 400 centímetros cúbicos? No nos podían calcular qué cajas, que sí se puede, pero pienso que eso es para algo más adelante. ¿Cuántas cajas tienen un volumen de 400 centímetros cúbicos? Argumenta. Y yo le puse 2 cajas. Y el argumento es el siguiente. En la gráfica podemos observar 2 valores de X para los que el volumen es
400 centímetros cúbicos. Achis, ¿a poco sí, profe? Pues primero, me voy al volumen que es con respecto al eje Y. Me posiciono en el 400 y a ver, vamos a ver cómo le hago para saber eso que hay dos cajas. Pues de la siguiente manera. Me posiciono aquí en el 400 y trazo una recta horizontal. Muy bien. Esa recta horizontal, nada más vamos a engordarla un poquito. Y vamos a ponerla. Nada más que ya me quitó el grosor. Ahí está. Ahí tengo mi recta horizontal en el 400, ¿no? Quiere decir que, y si ustedes perciben, estoy cortando en 2 puntos esta gráfica. La estoy cortando en 2. Eso quiere decir que hay 2 momentos, uno, por lo que yo observo, un poquito antes de llegar a un corte de 1 centímetro, porque con el 1 se hizo de volumen 414, entonces un poquito antes y un poco después de que haga un corte de 7 centímetros, voy a tener una caja con volumen de 400. Entonces ahí tengo dos cajas. Una que se forma con un X igual a 0.9 centímetros, por ejemplo, y otra de 7.5, algo así, ¿no? Muy bien. Entonces el argumento aquí es, en la gráfica podemos observar dos valores de X para los que el volumen es de 400 centímetros cúbicos. Dice, de la tabla o la gráfica, ¿cuál es el tamaño del corte de X que da la caja de mayor volumen? Bueno, en la tabla, por ejemplo, yo encuentro el valor más grande y me doy cuenta que, pues está aquí, ¿no? Si somos bien observadores, no hay un volumen más grande que haya registrado. Y puse todos los valores que la X puede tomar en este contexto. Entonces, pues ya, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces, para X igual a 4 pasó. Ups. Para X igual a 4, ya eso. ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, con esta técnica pude ver cómo puedo fabricar una caja y que le quepa lo más que se puede. ¿Saben? Ese tipo de cosas se usan en nuestra vida diaria, en empresas, para calcular cajas, ¿no? Una caja de leche que le quepa y con qué medida se debe de construir. ¿No crees que nada más como se realiza una caja o algo así, lleva todo un análisis del, similar al que hacemos, nada más que pues nosotros lo estamos haciendo muy sencillito, ¿no? Estamos aprendiendo, pero el diseño de una caja para un líquido, el diseño de una caja para un cereal, para todo ese tipo de cosas requiere un análisis de una función.
Muy bien, y luego viene la pregunta más importante, creo yo, bueno, no más importante, pero de las más importantes en esta secuencia. Dice, ¿realmente este es el volumen mayor que puede tener la caja? Y la respuesta es no. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Puede haber un corte que no sea entero, con mayor volumen que en el de 4 centímetros. Ah, caray, ¿cómo es eso, profe? En la tabla, en esta tabla que está aquí, yo solo consideré cortes con valores enteros. Ninguna fracción, ningún decimal, nada por el estilo. Puros cortes enteros. ¿Qué tal si yo considero ahora decimales, darle a la X la posibilidad de tener decimales? Tal vez puedo encontrar un corte todavía mucho mayor que el de 4 centímetros, bueno, un corte diferente al de 4 que me dé mayor volumen en la caja. ¿Por qué no? Bueno, pues manos a la obra. Entonces, creo que esta parte ya no venía en su secuencia, pero les voy a sugerir que la completen ustedes con que copiemos y ya. Entonces, fíjense, ahora le puse encuentra los valores de X tales que se aproximen a un mayor volumen y llena la siguiente tabla. Entonces, yo ahora ya le voy a insertar decimales, pero voy a ir de 3.5 en el corte de la X al 4.5, miren, y yéndome ahora de punto 1 en punto 1, avanzando una décima. ¿Por qué, profe? Bueno, primero porque si yo veo que aquí en el 4 es donde obtuve el mayor volumen, como que alrededor, es decir, antes del 4 y después del 4, voy a tratar de hacer mi análisis. Voy a tratar de ver qué está ocurriendo en la vecindad del, del 4, ¿no? Suena como chistoso. En la vecindad del 4, es decir, las X que están antes del 4 y después de él. Muy bien, eso es lo que voy a hacer. Por eso coloco esta tabla con X igual ahora a 3.5, 3.6 y hago lo mismo, ¿no? El chiste es que, es más, uno se puede ahorrar de esta tabla ya calcular alto, altura, ancho, largo, todo eso. Yo lo quise poner porque se ve coqueto, pero ya puedo usar mi fórmula, esta que encontré aquí arriba, sustituyendo en cada X el valor de 3.5, por ejemplo, 3.6, 3.7 y listo. Sin necesidad de ir calculando paso, primero el largo, luego el ancho, luego multiplicarlos directamente, ¿no? Al horno. Bueno, al hacer esa tabla, vamos a ver qué pasa con los volúmenes. Miren, el de 4 centímetros me da 816, pero vean que, por ejemplo, un poco más atrás, tengo 818, 819 y tengo 820 con el corte de 3.7 y con el corte de 3.6. Ándale. Fantástico. Entonces, efectivamente, el valor de 4 no era el valor exacto para decir que ya con ese tengo el volumen máximo. Todavía puedo aumentar 4 centímetros cúbicos más de volumen mínimo
considerando el valor de 3.6 o 3.7. Y de esos, el más grande, si quieres por poquito, pero el más grande que registro es el de con un corte de 3.7 centímetros. Ah, genial. Entonces, pues de esta manera uno puede ir haciendo el análisis. Y ya, casi se termina mi secuencia donde agregué estas preguntas. De la tabla anterior, ¿cuál es el tamaño del corte de X que da la caja de mayor volumen? Bueno, para X igual a 3.7. ¿Cuál es el volumen mayor de la caja así construida? De 820.512 centímetros cúbicos. Y otra vez la pregunta del millón. ¿Realmente este es el volumen mayor que puede tener la caja? Y la respuesta es naranjas, perdón, no. ¿Y por qué, profe? Porque ahora podemos volver a hacer otra tabla, ya no lo vamos a hacer, pero ahora ya no consideremos una décima, ahora consideremos centésimas. Profesor, ¿cómo en la vida real no? Bueno, claro que a lo mejor depende para un envase de una caja, a lo mejor de leche, basta considerar las décimas, ¿no? Pero ya para cosas más precisas, ¿no? Por ejemplo, una caja en la que vas a guardar un chip o un celular o el diseño, ¿verdad? De un celular, pues vale la pena considerar las centésimas, claro que sí. Ya ahí se consideran y cosas con mayor precisión. Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de esta secuencia 2. Fue fantástica. Descubrimos muchas cosas. Yo hago el resumen 1. Hicimos un análisis de la función con las tablas. Vimos que uno puede observar cuando alcanza un valor máximo, que un problema de la vida real lo podemos modelar con funciones. Wow, cuántas cosas, ¿no? Observamos también cómo se empieza a graficar una función polinomial cuando es suave. Observamos también que puedo tener dos valores aquí. ¿Qué más? Vimos el dominio, los intervalos, el grado de una función, cómo se ve una función polinomial, tiene varios términos. Para obtener el dominio, cómo empezamos a considerar el contexto del problema y los limitantes de la X, cómo armamos la función, porque luego no es difícil armarla, y aquí la fuimos construyendo, nos valimos de un método para multiplicar, ¿no? Recuerden que multipliqué aquí 25 menos 2x, fantástico, y a partir todo de una simple hoja de papel, pudimos hacer análisis de una función. No sé ustedes, yo estoy Felipe y con tenis, y pues dan ganas de cerrar esto diciendo: lo hecho en México está bien hecho.